Octubre, el mes del terror. Un mes al que le guardo mucho cariño, con tradiciones como salir a la calle, pedir dulces o ver creepypastas. Así es, en esta época digital, una de mis actividades favoritas era poner en el buscador de YouTube creepypastas y ver lo primero que salía. Después de todo, era mejor que salir a la calle y socializar con un montón de personas solo para conseguir dulces. Quiero decir, podía comprarlos en una tienda. Y tampoco es que yo fuera muy exigente con lo que veía. Con una voz loquendolenta y una música de terror cualquiera ya me tenías escondido bajo la cama. Sin embargo, con el tiempo me fui alejando de esta tradición a tal punto que genuinamente me olvidé que existían las creepypastas. Se quedaron como un recuerdo de una época mejor al cual ya no accedía porque sinceramente ya no me llamaban la atención. Entonces, ya no solo en conmemoración a tan bonita tradición, sino a lo muerto que tengo el canal y lo muerto de hambre que estoy, vamos a darle una revisada a unas cuantas creepypastas y recordar por qué este género está muerto. Esta es una de las creepypastas que yo llegué a ver de niño en una de esas maratoneadas, y quién diría que su creador sería reconocido por cosas no tan bonitas. Pero ese no es el caso. Hoy en día me doy cuenta que solo es un intento de parodia hecho por un adolescente que odiaba bastante Dragon Ball. Irónico que sí consumiera otra clase de contenidos. Nuestra historia comienza con, llamémosle Robertito, que trabajaba como practicante en un estudio de Japón y por ende al trabajar con los animadores principales tenía acceso a capítulos de Dragon Ball antes de tiempo. Es entonces que hubo un retraso con el primer capítulo de la saga de los androides, y como primer inciso, esta creepypasta está plagada de palabrotas. Ya saben, Akira es tan retrasado que acepto colaborar con un vago de mierda. Y eso a un punto que simplemente no te lo puedes tomar en serio ni como historia de terror ni como parodia. El punto es que Robertito y otros trabajadores estaban revisando uno de los capítulos nuevos, que no fue hecho por Akira Toriyama, sino que se lo dejó a un completo extraño. Al menos recalcan lo estúpido que es Akira por hacer esto, pero quitando ese detalle, ¿de dónde demonios un completo extraño sacó el presupuesto para hacer una animación, efectos de sonido y actores de voz? Sé que al final es una parodia y no todo tiene que tener sentido debido a que no es una historia hecha en serio, pero no sé, Don Amargado se quedó preguntándose eso. Como sea, el capítulo comienza con Krillin yendo a casa de Goku a tomar un té. Acto seguido, entra Gohan con una voz ronca y suelta una de las mejores frases de toda la ficción. Entonces Milk le dice a Gohan que si quiere comer, y Gohan con una voz muy siniestra y expresiva le dice, cállate puta. Es entonces que Gohan se pone a volar y los ojos se le tornan rojos porque es Satanás y 666 y qué spooky. Es entonces que esta historia pasa de su intento de risa a algo genuinamente incómodo. Gohan empieza a tener coito con su propia madre, descrito de una manera que solo un adolescente pajero podría. Eso hasta que con el poder de su pija la hace explotar, dejando solo su cabeza. Y Eso tiene me un hace orgasmo, acordar a otra y por eso creepypasta de la mata a que Milk. ya he hablado. La Es entonces que Goku decide enfrentarse a Gohan, y como si estuviera ovulando, Gohan se excita y le muerde un pezón a Goku. ¿En hiperrealista? Es entonces que Goku saca el Super Saiyan 6 y empieza a derrotar a Gohan hasta que llega Freezer, que tiene pinga, y como si no hubiera nada más importante que hacer, se hace una autofelación con la cabeza de Milk. Me acuerdo ver esta creepypasta de pequeño y preguntarme por qué la parte esa de Freezer estaba censurada, porque ahí Freezer técnicamente no tenía nada. Yo era muy fan de la serie, entonces yo sabía que Freezer no tenía nada. Sí, fue bastante raro. Es entonces que Akira se levanta sumamente molesto e insulta al sujeto misterioso para posteriormente irse al baño. Ok, lo admitiré, eso sí fue genuinamente gracioso. Al César lo que es del César. Al final el mundo explota y Freezer y Gohan se besan. Ok, realmente no sé qué acabo de oír. Esto funcionaría tal vez como una buena parodia si su único método para dar risa no fueran palabrotas cada dos oraciones, sumado a las descripciones más enfermizas y grotescas de actos sexuales e incesto. Al final solo es otro relato más de un adolescente pajero que creía en esa época que esas cosas eran el pic de la comedia y que sería reconocido por ello.
qué pena que fuera reconocido por otras cosas. Un momento de sanar traumas ha llegado, y es que durante ese quintillón de creepypastas hubo una que me marcó para siempre. ¿Por qué Phineas y Ferb no van al colegio? Me acuerdo incluso tener pesadillas con esta, entonces supongo que debe ser muy buena como para llevarme a ese nivel, ¿no? ¿No? Ok, el fanart todo horrible con la voz de Loquendo Ronca sin duda le da cierto toque. Nuestra creepypasta comienza con nuestro protagonista solo en su casa. Es entonces que decide ver un buen capítulo de Phineas y Ferb. No los culpo, yo también haría lo mismo. Llegan las vacaciones y vuelve el verano, la escuela se acerca terrible y El problema es que la intro del programa se pone en modo creepypasta, con sangre y gente pálida. Al comenzar el capítulo salía un mensaje diciendo que este se transmitiría por una única vez y que solo el protagonista vería, y si apagaba la tele se moría. ¡Genial! Otro capítulo endemoniado de la nada. El capítulo comienza con Phineas y Ferb yendo al colegio, mientras Candace estaba falleciendo porque estaba vomitando sangre y tenía los ojos rojos. Normalito, nomás se le pasa con su sopa de pollo. Mientras iban al colegio, un Perry cansado por las largas jornadas como espía secreto y la falta de un seguro médico va a su guarida con mucho fastidio. Cuando el coronel nota esto, ¿se suicida? Ok, esto escaló demasiado rápido. Otra acotación, la música está demasiado fuerte. Es entonces que Phineas y Ferb llegan a clases hasta que se escucha un grito, y es entonces que encuentran a un niño descuartizado por la profesora, que terminó huyendo. Es ahí que se pusieron a buscar pruebas que inculparan a la profesora. ¡No jodas, el cuerpo está ahí! Normalmente tanto Phineas como Ferb estaban muertos de miedo. Mi pregunta es que si hay una asesina de niños en la escuela, ¿por qué no los devuelven para sus casas? Por otro lado, Perry encuentra los cuerpos del coronel, Carl y Duff en una isla misteriosa para posteriormente ser asesinado por una sombra misteriosa. Y me quedaré con la sombra porque esta cosa fue la que se apareció en mis pesadillas durante meses, pensando que vendría a acabar con mi vida. Después de eso, Phineas y Ferb encontraron otro cadáver e intentaron huir junto a otros niños. Sin embargo, las puertas estaban cerradas y se encontraron con la profesora, que empezó a asesinarlos de manera hiperrealista. Por suerte, los chicos escaparon de la profesora porque todo era un sueño. ¿Me estás diciendo que tuvieron un sueño compartido? Además, Phineas es una de las personas más listas de su verso. Estoy seguro que él podría darse cuenta de que es una simple pesadilla. El punto es que le piden a la mamá no ir a la escuela y después de tanta súplica, ella acepta. Posteriormente se aparece la sombra misteriosa con Perry y Candace en las manos y asesina a Phineas, Ferb y su mamá de manera muy sangrienta y bla bla bla. Al final nuestro protagonista apaga la tele y la sombra aparece detrás y lo asesina. Cuando la policía lo encontró, viene en la tele encendida con Phineas y Ferb diciendo que por eso no iban al colegio, y ahora nuestro prota termina vagando por el mundo diciéndole a los niños que no vean la serie. Pues a mí no me llegó el mensaje. Pues al final acaba siendo una creepy más del montón, que a alguien como yo se le quedó marcada para siempre, con tropos genéricos de la época como la violencia super exagerada como manera de causar terror. Y vaya que funcionó. Pero al final nada destacable. Aún así es curioso cómo esto llegó a ser lo más terrorífico que me podía imaginar. Les juro que lo recordaba mejor redactado y hasta una subtrama de Duff con Perry huyendo de la sombra. En fin, efecto mandarina. ¿Se acuerdan de esa popular frase de Elmo sabe dónde vives? Bueno, en su época se convirtió en la vaca lechera favorita de los contenidos de terror, especulaciones, videos de terror y lo que nos importa, creepypastas. Entre ellas, una de esas tantas que vi de pequeño y que recuerdo porque su final me pareció absoluto cine. Nuestra historia empieza con Christian, un padre de familia que inocentemente decide comprarle a su hija un juguete de Elmo a un hombre bastante sospechoso, que también le dice la famosa frase Elmo sabe dónde vives. Llegando a casa deja a su hija jugando con el peluche. Al inicio no se separaba de él, sin embargo al pasar las semanas lo fue dejando hasta que quedó tirado en su cuarto.
Así como el Woody en el Toy Story 4, que luego se hace malo y le dicen algo como, cálmate Woody, somos tus amigos, calla vos, te mataré. Pero un día simplemente no lo encontró. Cuando le preguntó a su hija, ella empezó a gritar y llorar señalando al muñeco en las escaleras. A Kristen le pareció raro y botó al muñeco. Sin embargo, con el pasar de los días, Elmo volvió. Y cuando jaló el cordón, Elmo soltó su famosa frase, Elmo sabe dónde vives. Cuando fue al mercado a buscar al vendedor misterioso, otro vendedor le dijo que jamás hubo un puesto ahí y terminó aventando a Elmo en medio de la calle. Una vez en la noche, Christian va al cuarto de su hija y encuentra a Elmo, que empezó a repetir la frase que le dio un Oscar. Es entonces que se pone de pie y empieza a hablar. Christian huye con su hija y su esposa mientras Elmo los perseguía. Después de una brutal pelea entre Christian y Elmo, este último encendió un fósforo después de abrir la llave de gas e incendió la casa. La creepypasta termina con nuestro protagonista viendo cómo su casa es destruida y este último esperando la llegada de Elmo. ¿Ven que les dije que el final era cine? Al final no sé por qué me marcó tanto esta creepypasta en su tiempo. Tal vez es solo la representación de tiempos más sencillos, cuando una voz en loquendo y unas imágenes mal photoshopeadas lograban aterrarme. Sin embargo, al final la creepypasta no tiene nada destacable. Simplemente es una historia genérica de muñeco maldito estilo Chucky, siendo el final tal vez lo más importante. Y al final esto termina siendo una de las constantes en las historias más antiguas. Son cuentos cortos, hechos para aterrar a las personas más incautas y jóvenes, buscando tal vez se ve el próximo boom del terror que los impulse al estrellato. Sin embargo, se quedan relegadas por años hasta que alguien amargado como yo las revive en un top de creepypastas malas. Siempre dicen que lo de antes era mejor, especialmente con las creepypastas. Pero esto no es para nada cierto. Creo que ya quedó demostrado con las creepypastas anteriores, que en su gran mayoría son de hace más de 10 años. Sin embargo, toca ir por una de las grandes, una pionera en el terror digital. Y qué mejor que Jeff the Killer. Nuestra historia comienza con el testimonio de una chica que afirma haber sobrevivido a un ataque de Jeff. Ella describe cómo al echarse a dormir siente su ventana abierta, lo que es extraño porque ella la había cerrado antes de irse a la cama. Al cerrarla y volverse a dormir, ve al frente suyo al dichoso asesino, que después de unos segundos le suelta la famosa frase "Go to sleep". Este último saca un cuchillo y se abalanza sobre la chica, que para suerte suya, su padre había llegado, y aunque Jeff le apuñaló el hombro, tuvo que huir debido a que un vecino había alertado a la policía. ¿Saben? Para tu asesino serial no me parece una mala presentación, le da cierto toque de misterio, inclusive cierta presencia. Realmente estamos ante una amenaza seria. Es entonces que se disponen a contarnos el origen de Jeff, que es puro drama adolescente. A partir de acá la creepypasta genuinamente se torna aburrida. Nos cuenta cómo Jeff y su familia se mudan, son invitados a un cumpleaños y obligados a aceptar por su madre. Mientras esto sucedía, Jeff empieza a tener un sentimiento dentro de él cada vez más potente. Posteriormente, mientras Jeff y Leo esperaban en la parada de bus, llegan unos chicos a extorsionarlos. Esto ya parece mi país. Pero Jeff, con sus poderes de protagonista, le rompe la muñeca a uno de ellos y los otros intentan huir, pero Jeff los alcanza y los ataca brutalmente. Al día siguiente, y como es evidente, unos policías llegan a la casa de Jeff y le interrogan porque dejó a dos chicos apuñalados y al otro moreteado. Es en eso que Liu se echa la culpa a sí mismo y es llevado a la prisión. Después de tal suceso traumático, Jeff y toda su familia quedan desanimados. Sin embargo, deciden darle una oportunidad a la fiesta a la que aceptaron ir al comienzo. Al final los extorsionadores vuelven a aparecer y se pelean con Jeff hasta que sacan pistolas y terminan apuñalando y golpeando a este último. Pero en ese instante Jeff despierta sus instintos asesinos y ataca a uno de los bullies, golpeándole en el corazón tan fuerte que hace que se pare por unos segundos. ¿Ok? Después de eso, Jeff asesina a uno de los niños, esquiva las balas de los otros dos y asesina a otro. Cuando estaba dispuesto a acabar con el último, un empujón hace que le caiga lejía en la cabeza. Y el chico, ni corto ni perezoso, le lanza un cerillo para quemarlo vivo. Cuando Jeff despertó, estaba tirado, casi inmóvil por las heridas. La buena noticia es que después de todo ese descalabro, aunque sea dejaron ir a Liu. El problema es que después de todo, al ver su rostro, Jeff se vuelve loco, se quema los párpados, se hace una sonrisa estilo Heath Ledger y asesina a su familia en su casa, a todos excepto a Liu.
Tengo demasiado que decir. Para empezar, la creepypasta dura casi 27 minutos, pero siento que en ese tiempo no me dice casi nada. Los eventos pasan demasiado rápido y aún así siento que hay relleno. Jeff es literalmente un Garistú. Todo lo que intenta le sale bien. Puede derrotar a cualquiera, ya sea mucho mayor que él o en mucha mayor cantidad. Incluso derrotó a 2 mocosos armados con pistolas. Además que personalmente ninguno de los personajes tiene algo de personalidad. Jeff no pasa de ser ese niño tímido y retraído que tiene sus demonios internos. Liu podría ser reemplazado por una roca y no cambiaría nada, y así con el resto de personajes. Al final la creepypasta es producto de salir en el momento indicado, mostrando que como historia sí tenía potencial e incluso generó un fenómeno enorme alrededor de ella. Incluso ya mencioné que el inicio me gustó bastante y con el futuro se irían haciendo mejores versiones de esta historia. Mucho hemos hablado del pasado y de cómo ni siquiera en su época dorada dejaban de existir creepypastas horribles, y era normal. En ese tiempo la mayoría eran niños que también querían hacer sus historias de terror y compartirlas con el mundo. El problema es cuando te aprovechas de esto y lo conviertes en tu granja personal de visitas. Usuarios como el Cylon09 se han convertido en el estándar de las creepypastas en la actualidad, siguiéndole un montón de usuarios que copian y pegan las historias que les dejan sus seguidores para meterle anuncios e imágenes mal editadas, siendo esta la manera más vaga de hacer una creepypasta que he podido ver. Y de ahí nace una de las creepypastas más curiosas que he tenido la desdicha de ver. Creepypasta Gumball Smile Dog, la sonrisa que nunca olvidé. Empezamos mal. La creepypasta comienza con Gumball y Tobias peleando por quién era mejor en los videojuegos. Después de un día normal, Gumball consigue un archivo misterioso de un foro desconocido. Este archivo se nombraba Smile. Con el pensamiento de que es un juego secreto, decide abrirlo. Sin embargo, lo único que aparece es el Smile Dog. Después de esta experiencia, Darwin queda paranoico con la imagen, viendo la sonrisa en todos lados. Y a la noche siguiente ve una figura misteriosa por la ventana para posteriormente oír gritos del baño. Es ahí que se arma de valor y con un bate va a ver qué sucede, solo para encontrar a su hermano morido y con una sonrisa de oreja a oreja. Sin darle tiempo a acabar de llorar, escucha gritos de la habitación de sus padres, presenciando la misma escena ahí. ¿Y ya? Pues sí, ahí acaba la creepypasta. ¿Por dónde comenzamos? La historia de por sí es aburrida en todos los aspectos. No te trae a colación nada importante y sus personajes acaban siendo completamente huecos, y eso que ni siquiera son originales. Se siente carente de alma, una creepypasta hecha exclusivamente para llegar a los 8 minutos y se nota cuando ni siquiera saben qué es lo que hace especial Smile Dog. En su historia se va jugando con el misterio tras la foto, sus efectos y todo el caso alrededor de ella, que podrá no ser la mejor pero sin duda te causa intriga y mucho más que esta historia. Acá lo redujeron a una entidad paranormal genérica, que deja su sonrisita si bien spooky, y le quita el chiste a todo. En general la creepypasta no te genera nada, no te genera miedo, ni risa, ni ninguna emoción. Simplemente es algo hueco que se hizo con el propósito de cobrar y creo que eso es lo que más me enfada. E incluso me da hasta cierto tipo de pena, porque hay un niño que seguramente pensó que esto era una buena idea. Hizo su creepypasta, se la mandó a Cylon y este se lo copió, pegó, le puso anuncios y listo. Y le puso el loquendo lento como para que dure 8 minutos. Y siento que hasta cierto punto esto tergiversa el propósito original de las creepypastas. Ya no son historias de terror hechas por mero amor al arte, buscando ser la próxima estrella del terror. Ahora son solo historias hechas por niños que simplemente copian, pegan y se vuelven productos comerciales para hacer una gran granja de visitas y ganar dinero de ello. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Las creepypastas están muertas. Y Cylon09 las mató. Bueno, ya llevaban muertas desde antes, pero igual las mató.